Señor. Guíame, 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 guíame con tu poder. Maestro, Señor, ayúdame, Padre, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré. En las luchas, en las pruebas, si puedes, hermano, hermana, escúchame. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Espíritu Santo, ay, Señor, Señor. Guíame, 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 guíame con tu poder. Guíame, Padre, guíame, Dios mío. Maestro, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré. Llevaré a cada Espíritu Santo en las luchas, en las pruebas. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor. Una obra impresionante hizo el Dios Todopoderoso sin que la mente humana puede comprender la magnitud del amor del Dios Todopoderoso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al poder dimensionar el sacrificio del Cordero bendito, puedes comprender por qué es que no hay condenación para ti que lo has recibido como tu Señor y Salvador. La mayoría de las personas se consideran pecadores. Entonces hago una pregunta. ¿El sacrificio de Jesucristo no sirve para nada? ¿Lo están tomando y tirándolo a la basura? Pero la ley que fue dada por Moisés, el que lo viola o el que lo quebranta, por testimonio de 2 o 3 testigos debe morir irremisiblemente. ¿Qué significa eso? El que viola la ley de Moisés debe morir, debe ser castigado con la muerte. Entonces, ¿cuánto más los que pisotearen la sangre de Cristo y tuvieren por inmunda la sangre del pacto, dice la Escritura? ¿Qué creen que merecen aquellas personas
que no logran comprender la grandeza del Dios Todopoderoso. Porque ciertamente el Hijo de Dios dijo: consumado está, todo está hecho. Y la Escritura dice que con una sola ofrenda Él te ha hecho perfecto una vez y para siempre. Pero tú dices: no, a mí no me sirve. A mí el sacrificio que Él hizo no es suficiente porque yo sigo cometiendo pecado. Entonces, ¿tus obras son mejores que la de Jesucristo? ¿O piensas que Él no recibió el castigo suficiente por pagar el precio de tus pecados? Porque Él dice: este es mi sangre que será derramado para el perdón de sus pecados. Y tú dices que no porque te sientes pecador. Aquí solo hay dos cosas que meditar. O la Biblia está lleno de mentiras, porque Él dijo que su sangre era para perdonar tus pecados. O eres un gran incrédulo que no puedes creer que la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados. ¿Y qué crees que te mereces? Porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿con qué te vas a limpiar de tus pecados? Porque Él dijo: este es mi sangre que será derramado para el perdón de tus pecados. Y tú dices: no, a mí no me sirve, yo sigo siendo pecador, miserable. Pero hoy tú tienes la oportunidad de entender y de profundizar este conocimiento. Porque ciertamente el sacrificio del Hijo de Dios sí tiene el poder para perdonar tus pecados. Porque aun cuando Él lo escarneaban, se burlaban de Él, estando ya crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nuevamente hoy te dice a ti: Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Sus enseñadores han prevaricado contra mí. Es por ello que el Dios Todopoderoso hoy nuevamente ha venido a buscar a aquel que se había perdido. Y nuevamente trae un mensaje que impactará tu corazón. Tan solo dile: papito lindo, hoy quiero escucharte. Háblame pues, papá. El Maestro de Maestros dice hoy: en todas las congregaciones se sientan los profetas, los pastores, y todo lo que te digan, hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues arreglan sus corbatas, arreglan su saco, se hacen pasar por lo que no son, se sientan en los primeros asientos, en las primeras filas, en todas las congregaciones. Aquí no estamos hablando de una congregación específica. Aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres le digan maestro, que los hombres le digan pastor, que los hombres les digan padre. Pero vosotros no queráis que os llamen maestro,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie. A nadie significa a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes, sea vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, mas todo aquel que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, pastores, profetas, evangelistas, predicadores, sacerdotes, obispos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque ustedes atan pesadas cargas. Si quieres ser de mi congregación, pues entonces no debes usar aretes. Si quieres ser de mi congregación, pues entonces tienes que usar un velo. Pues si quieres ser de mi congregación, no tienes que usar pantalón. Pero algo maravilloso hizo el Dios Todopoderoso, que entorpecerá la mente de los grandes. Porque ciertamente está escrito: les digo, dice el Maestro, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no se perdieron. Cierto hombre dijo: estoy viviendo como un miserable. Voy pues a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que el hombre pensó. Y va a buscar a su papá. Pero el papá, cuando ve venir al hijo, sale corriendo a su encuentro. Lo abraza, lo besa. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y ordena: tráiganle vestidura, tráiganle sandalias, tráiganle anillo, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Porque es papá el que hoy te ha venido a buscar. A ti que te han condenado de ladrón, de secuestrador, de asesino, de adúltero, de fornicario, de prostituta, de celoso, de contencioso, de chismoso. Él dice hoy: hijo, hija, tus pecados te quedan perdonados. Porque Él no viene a ponerte una y otras condiciones. Sus manos están extendidas en la cruz por amor a ti. Le pusieron una corona de espina para que hoy quedas libre de esos pensamientos que te condenan. Le clavaron los pies para que tu caminar sea bendito. Le clavaron las manos para que todo lo que toques sea bendito. Así es, hermano mío. Él no ha venido a condenarte, tan solo te dice: hijo mío,
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Porque eché tras mis espaldas tus pecados. Y donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así es, hermano mío, hermana mía, pon en tu corazón que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de la humanidad para que se arrepienta. Si Él ha dicho que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pues sí lo quita. Y leemos en la Escritura y dice: cuando el Espíritu Santo llegue al corazón de los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, los convencerá de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque no creen en mí. Porque escrito está que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo podemos confirmar? Es muy sencillo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice la Escritura, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está aún en tinieblas, y las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va. Es por ello que el Maestro dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Pero Él dijo: amad pues a vuestros enemigos. Ese es lo maravilloso de este gran Dios que nosotros adoramos. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia. Ahora pues se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo es que ustedes lo tienen que vender? El perdón de los pecados es una obra del Dios Todopoderoso, y Él dijo: todo aquel que cree en Él no es condenado. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es vivir la miseria de tu hermano. En todas las congregaciones se recogen ofrendas, se recogen diezmos, pero al único que le va bien es el que está parado en el altar. ¿Ese altar de quién es entonces? En esas congregaciones, ¿quién es el Dios? Ellos dicen: ustedes le roban a Dios porque no le traen sus diezmos. ¿Y quién es ese Dios? Porque el Dios que nosotros adoramos, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que necesitase algo. Y el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirte que si yo necesitase algo, dice el Eterno, yo no te lo pediría a ti, porque mío es el cielo y su plenitud. Entonces, ¿el altar para quién es?
¿Para qué Dios es? ¿A qué Dios estás adorando tú? Porque la misericordia prevalece. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Porque escrito está: el que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque si no puede amar al que ha visto, ¿cómo puede amar al que no ha visto? Por eso la Escritura dice: nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es la fe? Abraham fue justificado por su fe. Cualquiera que analiza eso pensaría que Abraham fue justificado por algo que él tenía. Pero a todos se les olvida que la Escritura dice: y este no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Y qué es la fe entonces? La fe es un fruto del Espíritu Santo, que solo lo puede tener aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, porque tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Pero escuche lo que dice la Escritura: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si decir: yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, eso es fácil, cualquiera lo dice. Pero ¿a cuántas personas has ayudado tú? Solo eso puede contestar a esta pregunta impresionante: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero si tú has ayudado a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, entonces déjame decirte que el Espíritu de mi papá mora en tu corazón. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es por ello que ven ustedes a todos los que se dedican a predicar buenas corbatas, buenos zapatos, buenos trajes, buenas sotanas, hasta llevan báculo de oro, relojes de oro, cadena de oro. Pero mi papá dice: pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Pero aquel que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino se despojó, se humilló y vino a servir. Maestro, ¿dónde es que vives? En una cueva. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es por ello que Él dice: el discípulo no es mayor que su maestro, pero si se dejara perfeccionar sería igual que su maestro. No podría tolerar que hayan personas hambrientas, porque Él no hace acepción de personas. Limpien entonces primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Si este mensaje no fuera para nosotros, entonces no diría esto. Así también ustedes por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque escrito está que la misericordia triunfa sobre el juicio.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el rey les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. Así es que hoy tienes la oportunidad de escuchar la voz de tu Maestro, porque Él vino a pagar por tus pecados, y no sería consecuente si te condenara por pecador. Pero la condena no es por ser pecador, sino por no haber escuchado su voz, cuando Él dijo: un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo les he amado. Hoy por hoy, los predicadores, los evangelistas, los profetas, los sacerdotes, los obispos, el mismo Papa, son los únicos que viven bien. ¿Y por qué? Es que nosotros, como le servimos a Dios, la Escritura no enseña eso. El discípulo no es superior a su maestro, pero si se dejara perfeccionar sería igual a su maestro. Así es que estamos en el tiempo de la gracia. Esperamos que este mensaje haya tocado el corazón y que puedan ustedes empezar a amar a sus hermanos. Tienen la oportunidad de bendecir al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, al mendigo, para que vean que hay un Dios que ama. Porque la Escritura dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que reciba a Jesús como tu Señor y Salvador, porque Él no ha venido a condenarte, sino a enseñarte, a preparar un corazón dispuesto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y para gloria de Dios, sabemos que has entendido el mensaje. Así es que eres nuestro invitado para la gran boda del Cordero. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias por sintonizar su programa, Conociendo las Verdades de Jesucristo. Damos gracias a Dios por tu vida. Sabemos que eres un escogido y bendito de mi Padre, porque la Escritura dice que ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante es que escuches la voz de aquel que dio su vida por ti, que no viene a ponerte condiciones, sino a decirte: tus pecados han sido pagados. La muerte no tiene potestad sobre tu vida, porque la ley ya no te señala de pecador, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero si tú le dices: Señor, Señor, entonces haz lo que Él te dice que tienes que hacer. Vista al huérfano, dele de comer al hambriento, vaya a la cárcel,
vaya al hospital, porque en eso se mostrará que Dios mora en tu corazón. Y sabemos que Dios ha hablado a tu corazón, así es que te esperamos en nuestro siguiente programa, a la misma hora, por esta misma emisora. Y a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la internet, los amamos, los bendecimos. Pónganle me gusta, suscríbanse al canal, dejen su comentario. Para gloria de Dios. Amén.